¿cómo decimos nosotros? ¿Qué es lo que ayuda al cobre que es función? No sé cómo les puedo hacer la pregunta. Bueno, ya les voy a dar la respuesta, ¿no? El cobre se utiliza para la luz eléctrica, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Para transportar la luz, ¿no? En los cables, ¿no? Que están vulcanizados. Bueno, el cobre era corrompible, es difícil de manejar y ahí vamos a ver el descubrimiento del bronce. El bronce es la combinación o la mezcla entre cobre y estaño. Y el bronce ya va a ser un metal que se va a tener que fundir, ¿ya? Se puede sustituir con la piedra porque también es más duro que el cobre, ¿ya? Y puede moldearse el bronce a través de la metalurgia, ¿ya? ¿Hace cuántos años se descubrió el bronce? Hace 3000 años antes de Cristo. ¿Hace cuántos años se descubrió el cobre? 3000 años No, antes de el Cristo. cobre. 5000 años antes de Cristo. Eso, el bronce 3000 años antes de Cristo. ¿Cómo se hace bronce? Porque el bronce no es un mineral puro. Cobre y estaño. Cobre y estaño. Se mezcla cobre con estaño. Y luego, hace 2000 años antes de Cristo, se va a empezar a trabajar el hierro, que va a ser un metal mucho más fuerte que el cobre, mucho más fuerte que el bronce. Además, va a ser un metal puro, no necesita combinación. Y se utilizaba para fabricar armas y utensilios también en la parte agrícola, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Hace cuántos años apareció el cobre? 5000 años antes de Cristo. Eso. El bronce. 3000 años antes de Cristo. Eso. El hierro. 2000 años antes de Cristo. Eso. ¿Cómo se realizaba el bronce? Cobre y estaño. Eso, cobre y estaño. Muy bien. Bueno, al trabajarse con ese metal en frío, primero se trabajaba con el cobre, pero luego va a surgir lo que es la metalurgia para combinar el cobre y el estaño y crear el bronce. ¿Sí? Esta va a ser cuando el hombre va a empezar a utilizar lo que es la forja, lo que vendría a ser el lugar de fundición o una fuente de elemento fundamental de barro para hacer la fundición. ¿Ya? Entonces, una nueva fase de la metalurgia se inicia con el proceso de la fundición del bronce, que va a consistir en fundir este metal en un horno y darle forma deseada, ¿no? Y ahí se le ponía moldes y demás para específicamente utilizarlo como metal. Luego se va a sustituir por el hierro, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vemos, sacaban el mineral, ¿no? Después lo preparaban, ¿no? Luego ya lo fundían el mineral, extraían, luego lo paseaban en moldes, ¿no? Luego ya empezaban a pulirle, a darle forma, ¿no? Aquí es, por ejemplo, cómo se podía crear un hacha a partir del bronce, ¿ya? Bueno, en el caso del hierro, ya no vamos a hablar de metalurgia, sino del término siderurgia. Significa fundición a altas temperaturas, ¿ya? Entonces, cuando te dice la fundición de metales, hablamos de metalurgia, pero de metales no tan duros, como en el caso del bronce, del cobre y demás, ¿ya? Pero de metales muy duros, como el caso del hierro o de, ya, posteriormente la segunda revolución industrial del acero, vamos a utilizar lo que es la siderurgia, ¿ya? Que va a ser fundición a altas temperaturas, ¿está bien? La siderurgia, ya es la fundición a altas temperaturas. ¿Ok? Bueno, esta metalurgia que en realidad ya desarrollaba lo que era una actividad mucho más especializada, porque había personas que tenían que dedicarse simplemente a manejar este elemento y a poder desarrollar, obviamente, ¿no? Los elementos de metal, como ser las herramientas, las espadas y demás, ¿ya? Entonces, ahí se establecía también lo que eran sociedades y donde aparecieron oficios como ser joyeros, herreros, ceramistas, textilistas y otros que realizaban tareas específicas. Y bueno, y habiendo una vez desarrollado esto, empieza a surgir el comercio,
¿ya? El comercio, pues, a un principio simplemente se hacía el trueque entre poblaciones de un mismo lugar, pero después se descubrió que podía irse a otros sitios a través de la navegación. Entonces ahí es donde van a inventar las primeras técnicas de navegación y también lo que viene a ser después para llevar cosas mucho más pesadas, la rueda. Ya que tenían ellos el hierro, podían desarrollar lo que vendría a ser la rueda como elemento fundamental de transporte. Bueno, los hombres empezaron a vivir en pequeñas comunidades, primero aldeas, luego formaron sus propias ciudades. Se produjeron transformaciones en las aldeas neolíticas, cuando ya se descubre el metal mismo, y la población va a empezar a crecer y crecer, y luego van a empezar a formar sus murallas para proteger sus edificios, ¿ya? Y se van a convertir en ciudades dentro de estas, ¿ya? Entonces, también van a aparecer los grupos sociales diferenciados, ¿no? Aquellos que llevaban el poder, aquellos que manejaban la riqueza de los demás, y van a haber también un caudillo, un rey que va a gobernar una determinada ciudad, pues obviamente tiene que haber alguien que les empezaba a dirigir. Cuando hablamos nosotros de la época del Paleolítico, vamos a hablar del concepto de tribu. Del concepto de manada. Andaban en manada, decía Charles Darwin, andaban en manada. Ya cuando el hombre empieza a civilizarse o conocer el lenguaje, hacer sus propias herramientas, descubrir los metales, ya el hombre vivía en tribus, ¿ya? Una manada era un grupo de familias nomás, una tribu era un conjunto de familias. Entonces ya se formaban diferentes familias que vivían en una misma ciudad. Bueno, esto iba desarrollando lo que vendría a ser necesariamente el arte megalítico, vendría a ser el uso de las piedras gigantes, ¿no? Que nosotros podemos ver ahí en los gráficos. Uno de estos era el menhir. El menhir era una especie de obelisco o una piedra clavada, y esta podría ser parte de una marca territorial, ¿sí? Es como un hito fronterizo, ¿no? Donde estaba este menhir, empezaba la ciudad, el ingreso de la ciudad, o de un pueblo, una comunidad. Segundo, el cromlech, que era una especie de un conjunto de piedras verticales que formaban un círculo y que en algún momento se les relacionaba con un culto agrario o solar, ¿sí? Relacionado principalmente a las horas del día, supuestamente, ¿no? Entonces era una especie de reloj solar, ¿ya? Y finalmente vamos a ver en este arte megalítico dolmen. El dolmen era como una cámara formada por tres grandes tres piedras, y sostenían una losa superior, y esto servía como una especie de mausoleo o sepultura funeraria colectiva. Acá se enterraban a los difuntos dentro de esta parte de arquitectura. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar nosotros acá un poco acerca de la península ibérica, que es donde empieza toda la fase de la historia antigua también, ¿ya? El Paleolítico va a presentar principalmente algunos restos que se encontraron en la península ibérica, especialmente en Atapuerca, en Burgos. Se han encontrado restos humanos, ¿no? De personajes que vivían en este tipo de lugar. Y obviamente muchos de los pobladores indicaban que vivían en una especie de campamentos al aire libre, o sea, que no tenían una ciudad formada, sino que eran como pequeñas casas construidas de manera improvisada. Entonces, en algún momento identificaba ese sentido, ¿ya? Luego, la península estuvo poblada por neandertales que vivían en cuevas y abrigos en un primer momento, y luego empezaron a fabricar sus herramientas especializadas. Ya al final del Paleolítico, el Homo sapiens sapiens va a incorporar lo que es materiales como el hueso y el asta, y van a surgir las primeras muestras de arte también. Y luego, obviamente, las cuevas y abrigos van a ser reemplazadas por chozas o campamentos, como llamamos ahí. Bueno, en la península ibérica se va a encontrar también lo que es el arte rupestre, que tenía dos zonas diferenciadas. Primero, en la zona cantábrica, donde vamos a ver nosotros
la representación naturalista de algunos animales, en este caso, como en este vemos acá, es como un bisonte. Bisonte no es un toro, sino es como un bisonte, que es un animal prehistórico de esa época, ¿ya? Y aquí vamos a ver principalmente este estilo, que es el estilo naturalista en la zona cantábrica. Y aquí tenemos una imagen de la cueva de Altamira, donde se encontraron algunas pinturas rupestres, obviamente de un sistema mucho más naturalista, porque se utilizaba solamente la sangre del animal para poder reflejar qué tipo de animal era. Esta pintura rupestre fue descubierta en el año 1879, ¿ya? Donde hay todo tipo de representaciones exclusivamente dedicadas a los animales, ¿ya? Se cree que en algún momento podía ser un santuario también para el sacrificio de los animales en ese tiempo, ¿ya? Porque acá es donde acudía mucha gente, ya que eran en lugares muy alejados. El otro va a ser la zona mediterránea o también levantina, van a aparecer escenas principalmente de una técnica más esquemática, donde se va a representar una vida cotidiana de la aldea, de la comunidad. Ya aquí tenemos, por ejemplo, una escena muy interesante, ¿ya? Esta es una escena de cazadores, ¿no? Al acecho de los venados, ya que ellos están corriendo y ellos con las flechas los están apuntando. Entonces, es una pintura de esa época que nosotros podemos identificarla como un elemento de vivencial, ¿no? O sea, nos comentan, nos cuentan. Bueno, también cuando hablamos del neolítico, vamos a hablar del megalitismo y hablamos de la cerámica cardial, que vienen a ser jarrones grandes, con dos asas, con la parte inferior más ancha que la superior, que permite guardar especialmente líquidos en lugares ya establecidos, fijos. Estos jarrones grandes, descubiertos principalmente en el siglo VI, ya antes de Cristo, ya, van a establecer en algún momento que se caracteriza por esta llamada cerámica cardial, porque obviamente va a tener en forma circular, ¿ya? La parte de la panceta que nosotros llamamos una cerámica. Y obviamente estos van a ser demasiado grandes, donde se va a recabar ya sea elemento líquido, puede ser, ¿no? Agua, por ejemplo, en lugares donde no había ríos, para llevar agua a la comunidad. Pues el desarrollo del megalitismo, vamos a tomarlo en cuenta que en esta península ibérica va a empezar a finales del Neolítico y va a perdurar hasta lo que es la parte de la edad de los metales, ¿no? Donde se va a encontrar algunos elementos, como el caso de Extremadura, Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, que van a ser principalmente lugares que ya se encuentran en el actual España, ¿ya? Que eran obviamente donde se encontraron más partes de este arte megalítico, no solamente en cerámica, sino también en escultura. ¿Ok? Hacia el milenio 3, hacia 3000 años antes de Cristo, se extendió la metalurgia del cobre por la península ibérica. Se les llamaba a los que fundían esto los millares, ¿no? Y después, más tarde, hacia el milenio 2, se desarrolló lo que es las culturas conocedoras de metalurgia del bronce y a ellos se denominaron el argar. Hacia el milenio 1 se inicia con la llegada de pueblos colonizadores del Mediterráneo, los fenicios, los griegos y cartagineses, y luego van a establecerse los celtas en Centro Europa, ¿ya? Esto más que todo relacionado a la península ibérica, que es lo que vamos a ver después, ¿ya? Bueno, vamos a ver una comunidad que son los íberos. Los íberos ocupaban la costa del Mediterráneo, el valle del Guadalquivir y el centro de la península, a un principio, luego después vamos a ir viendo nosotros que se van a ir también moviendo un poco más. Ustedes tienen que ir recordando esta forma de mapa que la vamos a ver mucho en el transcurrir de la historia hasta llegar al Imperio Carolingio, ¿ya? Luego tenemos los celtas que van a llegar a la península del centro de Europa y se instalaron en el norte, valles del Duero y del Ebro, a un principio, porque después en la Edad Antigua vamos a ver la ubicación mucho más desplazada de estas dos culturas. Tanto los íberos, que eran más civilizados que los celtas, ellos eran comerciantes, los celtas no, ellos sabían la escritura, los celtas no. Entonces se combinaron ambos y formaron los celtíberos. Así vamos a ver la mezcla dando lugar a los celtíberos que ocuparon el centro de la península. La península se repite, si ustedes han ido viendo el mapa acá, aquí está, ¿sí?
Esta es la península, se repite, y ustedes van a ver en la Edad Antigua que también vamos a ver el mismo mapa, un poco más desarrollado. Acá es donde ya van a ser Roma, por si acaso. Eso va a dar paso a la Edad Media. ¿Ya? Entonces, identificado en algún momento ese proceso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos haciendo preguntas de esta última partecita para ver cuánto nos hemos quedado en captar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de hacer las preguntas yo? A ver. Muy bien, ok. ¿Cómo se llama la fundición del cobre con el estaño? ¿Cómo se llama eso? Bronce. No, es la mezcla. ¿Cómo se llama cuando voy a fundir cobre y estaño? Forjar. No, en forja se hacía, pero ¿cómo se llama el nombrecito? A ver. ¿Metalurgia? Eso, muy bien, la metalurgia. Ya para el hierro, ya no se usa metalurgia. ¿Qué se usa en el hierro? Siderurgia. Siderurgia significa fundición a altas temperaturas. Muy bien. ¿Ok? Así es. Muy bien. ¿Cómo se comenzaron a crear las primeras ciudades? Primero, ¿qué se empezó a construir para que después sea una ciudad? A ver. ¿Las aldeas? Primero aldeas, luego. Está bien, primero aldeas, después. Comunidades. Edificios, dice. Aldeas, edificios y después. ¿Con qué se protegía eso? ¿Ver? Muros. Murallas, muy bien. Y dentro de estas ciudades ya desarrolladas con aldeas, edificios y murallas, tenía que alguien dirigir estas ciudades. ¿Cómo se denominaba la autoridad de estas ciudades? ¿Tribu? No, la autoridad, el que manejaba, el que dirigía, el que estaba a la cabeza. Caudillo o rey. Caudillo rey, muy bien, así es. ¿Ya? Perfecto. Es una gran piedra clavada que representa a una marca territorial. ¿Cómo se denomina esta piedra? Tipo obelisco. A ver, una piedra que representaba una marca territorial. ¿Cómo se llama? A ver. El menir. Menhir, muy bien, así es. Ya, después, esta es una representación, son muchas piedras en forma circular, de manera vertical, ¿sí? Que forman como un reloj para un culto agrario solar. ¿Cómo se llama? El cromlech, ¿ya? Bien complicado, pero hay que acordarse, el cromlech. Y finalmente, son tres piedras que sujetan una especie de losa y servía de sepultura funeraria colectiva. Dolmen. Dolmen, muy bien. Ok. Ya. ¿Dónde se desarrolló el inicio de nuestra historia o de la historia universal? ¿En qué parte se desarrolló el inicio de la historia universal? A ver. ¿Cómo se llamaba esa península? Península Ibérica. Eso, península ibérica. Esto sí, porque los romanos van a cambiar a nombre península itálica después cuando se va a crear Roma, ¿no? Pero a un principio lo vamos a llamar península ibérica
por los íberos, ¿ya? Península ibérica es por los íberos, que se llaman los prerromanos. Ok, ¿dónde se encontraron pinturas rupestres descubiertas en el año 1879? ¿En qué cueva? En la cueva de Altamira. Así es, la cueva de Altamira, ese nombrecito no se van a olvidar. Es como ¿qué se llama? El fósil descubierto en el año 1974, ¿no ve? Que también les pueden preguntar. ¿Cómo se llamaba? En Etiopía descubrieron. ¿Cómo se llamaba? Hace rato me lo han dicho. Pues, le pusieron el nombre por una canción de los Beatles, a ver. Ah, ¿qué pasó? Es el nombre de una mujer. A ver, ¿qué pruebas más? ¿Cómo se dice? ¿Qué pistas más les puedo dar? A ver. Primera mujer, ¿no? Podríamos decir nosotros. Descubierto, primer fósil, a ver. ¿Lucy? Eso, mira, tanto me hacen hablar para llegar a eso. Muy bien. Ok, ¿cómo se llamó la cultura formada por los celtas y los íberos? ¿Cómo se llamó? A ver, esa combinación entre celtas e íberos. Lo último. Celtíberos. Celtíberos. ¿Y dónde vivieron los celtíberos? En la península ibérica. Eso, ¿qué península? ¿La ibérica? Eso, muy bien, península ibérica. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, de la prehistoria? ¿Cómo es? ¿Nada, nada? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya pues, pregunten. Deben tener dudas, a ver. Estos jóvenes no preguntan nada. Seguramente ya deben saber bien. Ok, a ver, vamos a ver cuánto sabemos, ¿ya? Muy bien. Oh, muy bien. Perfecto, como no me quieren responder, jóvenes, les voy a tomar un examen, ¿ya? Sobre lo que hemos visto el día de ayer y hoy, ¿está bien? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí les voy a poner un enlace, me tienen que ingresar con su nombrecito, ¿ya? Vamos entrando, jóvenes, vamos entrando. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Nadie, ¿qué pasó? Eso, Ronaldo, muy bien. ¿Qué más? A ver. Sigan entrando. Ya, Álvaro Nina. Vamos, los demás, a ver. Les conviene, jóvenes, para saber cuánto conocemos. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Nadie más? Ya pues. Entonces está Alex, Alfredo, Ariana Grande.
Brandon. A ver, Fernando. Gabriel. Vamos. Pero está tardando en cargar. Ah, ya, Gabriel. Muy bien. Mauricio. ¿Dónde está? Ya pues, Noelia. ¿Dónde está? Wendy. Vamos entrando, a ver. Nadie más. Un hito más, pues, a ver. Para resolver este examen, ¿ya? Un hito más. Ánimo, ánimo. A ver, un hito más para resolver el examen, a ver. Ya pues. Nada, qué poca colaboración, che. Así les van a decir en el colegio militar o en la policía, colaboren. Ustedes apagados, nada. Ahí Intento está. entrar. Sí. Ahora sí, tengo un montón. Muy bien. Ah, qué bien. ¿Empezamos? ¿Listos? 8 personas, yo creo que está bien. Muy bien. Vamos a comenzar. A ver, atentos ahí. A ver. Vamos con esta pregunta. Edad que abarca desde 2.500.000 al 3.500. ¿Qué edad es? A ver. Bronce, cobre, piedra o metal. Eso saben, a ver. 2.500.000 a 3.500. Ya hemos repasado también, ¿no? Muy bien. Eso, la edad de piedra. ¿Qué pasó? Hemos repasado también. A ver. Vamos con el siguiente. Eso. Muy bien, el Brandon. Así es, eso. Autor del libro El origen de las especies. A ver. ¿Cómo se llama el autor del libro? John Locke, Homero, Comte o Charles Darwin. Respuesta, comida. Vamos. Eso, respuesta, comida. A ver, pan comido, como decimos nosotros. A ver. Eso, Charles Darwin. Muy bien. ¿Qué pasó los demás? A ver. Eso, muy bien. Eso. Siguiente. Una de estas características corresponde a la hominización. Muy bien. Trepar árboles, caminar en 4 patas o el bipedismo. A ver. Igual, sencilla la respuesta. A ver. Eso, muy bien. Eso, el bipedismo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Una de estas características corresponde al Australopithecus. Fabrica de herramientas, trepa y vive en los árboles, conoce el fuego o cosecha sus alimentos. Primer hombre, ¿dónde vivía? Eso, muy bien. A ver. Eso, trepa y vive en los árboles. ¿Qué pasó? A ver. Ese, muy bien. Vamos con la siguiente. El Homo habilis fue el predecesor de... Ok. ¿Cuáles? A ver. Homo erectus, Homo antecesor, Australopithecus o Homo neanderthalensis. Quiere decir que estuvo después de... Eso, Australopithecus. Muy bien. Ya, vamos con el siguiente. Especie que migró de África a Asia. A ver, ¿cuál es el que fue de África a Asia? Homo erectus, Homo antecesor, Australopithecus o Homo neanderthalensis.
Así es, Homo erectus. Muy bien. Vamos con esta. Durante este periodo los seres humanos eran depredadores, cazadores, recolectores y también pescadores, ¿no? Neolítico, mesolítico, paleolítico. Eso, el paleolítico. Muy bien. Vamos con esta. El hombre descubre el fuego hace 1.200.000 años, 1.300.000 años, 2.500.000 años o 1.500.000 años. Hecho, ¿qué pasó? 1.500.000 años es la respuesta, a ver. Eso, muy bien. Muy bien. Servía de sepultura funeraria colectiva. Menhir, Cromlech, Dolmen, Torquín. Ahorita hemos visto eso, a ver. Muy bien, el dolmen. Última pregunta. Ocupaban la costa del Mediterráneo, del Valle del Guadalquivir y centro de la península. Íberos, celtas o celtíberos. Así es, los íberos. Muy bien. ¿Quién conoce más de la prehistoria? A ver. Bueno, el Ronaldo. A ver, ¿quién más está aquí? Gabriel. Eso, Brandon Quispe. Muy bien. Brandon se acuerda mucho, ¿no? Así es. Ok, chicos, ¿cómo es? ¿Cómo vamos con la prehistoria? A ver, son preguntas sencillas. ¿Sí? Todavía esto es un poco calentar nomás, ¿no? Después viene lo más complicadito. Ok, ¿qué dicen? A ver, ¿cómo va? ¿Alguna duda? No, pues no nos queda más que seguir estudiando. Así es. Lamentablemente la historia, como se ha dicho hace tiempo, son eventos, fechas, nombres, ¿sí? Y claro, Los- te colaboramos, pero tienes que vos también ayudarnos con tus respuestas, ¿no? sí, las diapositivas no nos puede pasar en el grupo, ¿no? Por eso les puse el número, porque no, es que están en diferentes grupos repartidos y no se puede a un solo grupo, digamos, ¿no? Y de golpe puede pasar, ¿no? Todas las diapositivas así. Claro, de golpe te puedo pasar, ¿no? Pero mejor si la tienes por paso a paso para que veas viendo la lección anticipadamente. Muy bien. Gracias. Ok. Pídanlas. Ayer se le puse el número también. Hoy les voy a repetir otra vez antes de terminar la clase, ¿ya? A ver, recordemos, jóvenes, la edad antigua de cuándo a cuándo es y qué eventos es lo que marca el inicio y fin de la edad antigua. A ver, quiero que me digan. Ya pues. ¿De qué año a qué año es la ¿Cuándo edad comienza antigua? el inicio de la escritura? Eso, ¿qué año fue ese? 3500. Ya, ¿hasta cuándo es la edad antigua? Desde la caída del Imperio Romano. Hasta la caída del Imperio Romano. 276. Hasta la caída del Imperio Romano. Así es, 476. ¿Después de Cristo o antes de Cristo? Después de Después Cristo. de. ¿Qué siglo sería, Gabriel? Quinto siglo. Eso, siglo V, muy bien. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Desde lo que es la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Aquí vamos a ver que los pueblos más importantes de esa época se van a centrar en los ríos más grandes también de esa época. Tenemos ahora acá.
En las orillas de los grandes ríos se desarrollan las primeras civilizaciones, como en el caso de los mesopotámicos y de los egipcios. Aquí, Mesopotamia entre Tigris y Éufrates y Egipto por el río Nilo, ¿ya? Muy bien. La civilización de los mesopotámicos se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Qué ríos eran, Wendy? La Wendy no está siquiera. A ver, Álvaro, Nina. Sí, ¿Qué ríos son los que donde se ubican la civilización mesopotámica? de Tigris Tigris y Éufrates. Éufrates. Muy bien. Bueno, hoy pertenece a este territorio a lo que hoy en día es Irak, ¿no? ¿Qué hicieron los mesopotámicos? Pues desarrollaron lo que es la carreta en 4 ruedas, el barco de vela y también conocieron lo que era el arado. En esta zona de Mesopotamia vivían los sumerios, como vemos aquí, está Sumeria, la capital importante de Mesopotamia, y estos eran comerciantes y habían desarrollado la escritura, habían inventado la escritura, que era la escritura cuneiforme, porque tenía forma de cuña. Bueno, en principio la escritura solamente se esculpía en piedra, y porque no existía el papel, los chinos inventaron después el papel, ¿ya? Y lo único que hacían, utilizar esta escritura para registrar su comercio, nada más. Una civilización más amplia que los sumerios que los mesopotámicos vendrían a ser los egipcios. Los egipcios se ubicaron a orillas del río. Si les preguntan ahí, ¿los egipcios se ubicaron a orillas del río? Nilo. Nilo. Nilo, muy bien, el río Nilo que está por acá. Todo esto es el río Nilo. Y los egipcios acá y a este lado se ubicaron a orillas del río Nilo, ¿ya? Aquí estamos Alto Egipto y Bajo Egipto, todo esto, ¿no? Y el río está por aquí, pasando por el medio, ¿ya? ¿Ok? Ahí se desarrolló lo que es una cultura y la cultura egipcia, y ellos eran netamente agricultores. Los egipcios se caracterizaban principalmente por tener una vida netamente religiosa y habían empezado a desarrollar su situación social a partir de los sacerdotes, los que se dedicaban a la parte religiosa, los escribas que se dedicaban a la ley, los guerreros a la defensa, los agricultores a la producción y los esclavos al servicio. Y todos estos servían a un solo soberano, que en este caso sería el faraón. Como el faraón era el rey, el emperador de Egipto, entonces muchos eran politeístas porque tenían varios dioses, ¿no? Igual que los griegos, muchos dioses. ¿Cuál era la característica en la situación de arquitectura de los egipcios? A ver si recordamos del colegio. ¿Por qué se caracterizaban los egipcios? ¿Qué es lo que les caracterizaba a los egipcios específicamente? ¿Ven? Son triangulares, ¿no? Terminan en punta. Las pirámides de... Así es, ya me parecía extraño que no las conozca. Muy bien. ¿Y a quiénes enterraban dentro de las pirámides? Los reyes, A Faraones. los faraones. faraones, ¿En qué los enterraban? Pirámides. Ya, claro, dentro de las Sarcófago. pirámides, eso, en sarcófagos, ¿no? Momificados o embalsamados, porque creían en que existía la reencarnación, ¿no? Los egipcios. Bueno, uno de los dioses principales de los egipcios es el dios Ra, ¿sí? Y entonces, como los egipcios creían en la vida después de la muerte, embalsaban a sus muertos, les enterraban con sus tesoros, y muchos de ellos obviamente van a ser en pirámides, ¿no? En la pirámide solamente para la clase social alta, ¿no? Porque la comunidad enterraba a sus difuntos en las puertas de sus casas, ¿ya? Entonces tenían un tipo de escritura que era la escritura jeroglífica. ¿Cómo se llamaba la escritura de los sumerios? ¿Cómo se llamaba la escritura de los sumerios?
A ver, volvemos para atrás. ¿Cómo me va a decir? A ver, ¿cómo se llamaba la escritura de los sumerios? Cuneiforme. ¿Cómo se llamaba la escritura de los egipcios? Jeroglíficos. Eso, jeroglífica. ¿Ya? A ver, ¿cómo se llamaba la escritura de los sumerios? Cuneiforme, escritura Eso, cuneiforme. lo de los egipcios, Escritura jeroglífica. jeroglífica. Chicos, tienen que recordar, yo parece que aquí voy para atrás otra vez, ¿no ven? ¿Ya? A ver, esta pregunta. ¿Dónde se ubicaron los mesopotámicos? ¿Entre los ríos? Tigris. Tigris. Ya pues, zona. Tigris y selva. Tigris Sí. y No, Tigris y Éufrates. Eso, Tigris y Éufrates. ¿Y los egipcios? Río Nilo. Río Nilo. Muy bien. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo se llama el dios principal de los egipcios? ¿Horus? ¿O Osiris? El Ra. Ra. Dios Ra. Ya. Ra, Gabriel, Ra. Como la barra, ¿no? Ra. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? Ok. ¿A quiénes enterraban en las pirámides los egipcios? A los faraón. A los faraones, porque pensaban que, creían que existía qué. La La reencarnación. reencarnación. La reina. Eso. Y por eso los enterraban en qué. ¿Cómo los enterraban? Sarcófagos. Amistados. Sarcófagos y los Momificados. embalsamados. Ya, cuidado. Cuidado, hay una respuesta momificados y otra que diga embalsamados. Tienes que poner embalsamados, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, porque acá te dice, mira, los faraones eran enterrados en pirámides, ¿dónde está? Aquí está. Creían en la otra vida después de la muerte, por ello embalsamaban a los muertos. ¿Qué es embalsamar? Es, ¿cómo se dice? Envolver, ¿ya? Embalsamar quiere decir envolverlos, ¿ya? Otra cosa es la momia, ¿no? La momia es una teoría mística, en realidad, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a identificar nosotros. Muy bien. Bueno, hemos visto las dos primeras civilizaciones, se llamaban los y los, a ver. Primeras civilizaciones de la edad antigua. Los mesopotamios Y, y los sumerios. no, los sumerios es parte de los mesopotámicos. Los Egipcios. mesopotámicos. Y los egipcios. Muy bien. Ríos, Tigris y Éufrates y el río Nilo. ¿Ok? No se olviden, pues, jóvenes. Mañana vamos a hacer una preguntita relacionada a lo primero que hemos visto. ¿Ya? Y vamos a continuar con la edad antigua el día de mañana. ¿Está bien? Ok. Si quieren pedir las presentaciones, las diapositivas de ayer y de hoy, vamos poniendo acá esto, ¿ya? El número de teléfono otra vez, para que ustedes puedan solicitar, ¿ya? De manera un poco más personal. Muy bien. ¿Ok? Entonces nos vamos viendo mañana, jóvenes, ¿ya? Descansen bien, repasen siempre lo que estamos viendo, ¿está bien? ¿Ok? Chao, chao.